Genómica del Cáncer y forma parte del segundo Congreso Nacional sobre Ciencia de la Vida, 29ª Reunión Científica de Lima. Bueno, el tema del cáncer es un tema muy importante en salud pública. Como saben ustedes, es una enfermedad que puede ser tratada en diferentes campos, y uno de los campos más novedosos es el campo de la genética y la genómica. Dentro de esos campos, los biólogos destacan por su participación, por sus alcances, y para ello tenemos tres biólogos samartinos que nos van a contar su experiencia. Vamos a comenzar primero con la doctora Beth Domínguez Valentín. Ella es bióloga genetista, graduada de la Facultad de Biología de esta universidad, Universidad de San Marcos. Obtuvo su doctorado en oncología en la Universidad Federal de Sao Paulo de Brasil. Realizó su postdoctorado en genética molecular del cáncer en la Universidad de Lund, en Noruega. Actualmente es investigador del Departamento de Biología y Tumoral del Cáncer del Instituto de Investigaciones del Cáncer del Hospital Universitario de Oslo, Noruega. También es director del programa del Grupo Europeo de Tumores Hereditarios y asesora científica del Grupo Latinoamericano de Tumores Hereditarios. Y por último, hay que comentar que su principal investigación es el síndrome de Lynch, siendo ella la investigadora principal de la base de datos más grande sobre esta enfermedad. Demos un aplauso a la doctora Beth Domínguez Valentín y buenas tardes. Ante todo, nuevamente quisiera agradecer la invitación de la comisión organizadora a este evento científico. Asimismo, también agradecer a mis profesores, mentores de la facultad. Y es un honor para mí estar aquí en mi alma mater junto con compañeros que larga data hemos estudiado y compartido varias experiencias en la universidad. Para los que han estado en mi presentación de la mañana, no voy a repetir, no me voy a enfocar en síndrome de Lynch, ya que voy a tratar de abarcar el tema del simposio sobre la aplicación de la genómica para el diagnóstico y tratamiento personalizado en cáncer. Siguiente, por favor. Bueno, últimamente se habla bastante de lo que es la medicina de precisión, la medicina personalizada. Sabemos que actualmente, como expuse durante la mañana, depende bastante del contexto de cada país, del sistema de salud de cada país, cómo se da la implementación de esta medicina de precisión, específicamente en el tratamiento de cáncer. Como ustedes pueden observar aquí, que es la medicina de precisión, es brindar un tratamiento específico de acuerdo a la alteración genética o al cambio genético, o también conocido como mutación, para cada paciente, independiente del tipo de cáncer. Aquí lo que prima es la alteración genética. Siguiente, por favor. Durante los años 2000, este es un paper del año 2013 para ejemplificar cómo ha ido el desarrollo de las nuevas tecnologías, tanto de la secuenciación, tanto de la transcriptoma, epigenómica. Ya no se hablaba a nivel de un gen, sino ya se habla a nivel de un grupo de genes, un panel de genes o todo el genoma completo, ¿no? Entonces, para la investigación en cáncer, para su aplicación de cáncer, se está buscando lo que es ya el análisis a nivel de las ómicas, como por ejemplo genómica, el whole genome sequencing, whole exome sequencing. Estos ya están mayormente integrados en el diagnóstico clínico del paciente, en la mayoría de los países de Europa, de Estados Unidos. También tenemos la parte de la transcriptómica, y ustedes pueden observar todo el tipo de análisis, el input que nosotros podemos obtener mediante la realización de esas tecnologías, ¿no? Como por ejemplo en la genómica nosotros podemos determinar mutaciones a nivel puntual o copy number variation o variaciones estructurales. Ya a nivel de la transcriptómica, ¿no?, mediante la secuenciación de todo el RNA, podemos analizar datos en base a la expresión diferencial, fusiones de genes, splicing, entre otros. Y la epigenómica, que últimamente durante los años ha desarrollado un papel muy fuerte en el tratamiento, en la investigación en cáncer, ¿no?, nos brinda varios tipos de información a nivel de metilación, modificación de histomas, factores de transcripción, entre otros. Es interesante que esta tecnología nos permita analizar una gran cantidad de información. Obtenemos de estas tecnologías información
pero también es un desafío poder integrar toda esa información. Por tanto, viene esa disciplina que es la bioinformática, que permite toda la integración e interpretación de esta información de las ómicas y cómo poder aplicar para un diagnóstico y tratamiento de un paciente con cáncer. Siguiente, por favor. Por tanto, durante los siguientes minutos voy a hablar más que nada de cuáles son los tipos más comunes de ómicas en la investigación en cáncer. Esta es una tabla que ejemplifica los tipos de datos, informaciones que podemos obtener de acuerdo si realizamos un whole genome sequencing, por ejemplo, obtenemos las mutaciones a nivel de DNA, ya sea por whole genome sequencing, por whole exome sequencing, cuando no se analizan a nivel de solamente los exones, y esta información es muy importante para direccionar tratamientos de acuerdo al tipo de cáncer. Tenemos también la accesibilidad de cromatina, el análisis. En la segunda columna ustedes pueden observar el tipo de tecnología que se utiliza para obtener ese tipo de información. La modificación a nivel de Stona, últimamente se está utilizando bastante, se está comentando bastante esta tecnología, ShipSeq, ¿qué es lo que nos permite? Esto es importante, es tipo un review, una descripción general de todas las tecnologías, la información que nosotros queremos obtener, ya sea tanto para investigación o ya sea para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Y por supuesto, por ejemplo, la metilación, para analizar metilación de la DNA, en la segunda columna, el tipo de tecnología. Siguiente, por favor. Ya otro tipo, ya eso estábamos hablando a nivel de genómica, pero también podemos hablar a nivel de transcriptómica, que podemos analizar el ARN mediante el RNA-seq, podemos analizar ahora el transcriptoma espacial para analizar la expresión de los genes, y también ahora también se está utilizando mucho en investigación la parte de proteómica. Esas son todas las tecnologías las más comunes en la investigación en cáncer, ¿no? La parte de la proteómica, que incluye diferentes tipos de información, la utilización del espectrometría de masa, arrays, citometría de flujo, entre otros. Y finalmente la metabolómica, que nos permite revelar metabolitos de pacientes con cáncer, que son muy importantes para, por ejemplo, determinar las frecuencias a nivel de las resonancias de los átomos o la interacción química que pueden generar, ¿no? Y las tecnologías que utilizan ahí están descritas, ¿no? Siguiente. Por tanto, me voy a enfocar en los siguientes slides en la tecnología, que es la tecnología genómica, que es a nivel de ADN, utilizando ya sea la whole genome sequencing, next generation sequencing o exome data. Esta tecnología se puede aplicar a dos tipos de muestras, en la parte de la muestra de sangre periférico o la muestra tumoral. Cuando se realiza, justamente este es en relación a mi exposición de la mañana, a nivel de muestra de sangre periférico, es para identificar alteraciones o comúnmente llamadas mutaciones que están asociadas a diferentes tipos de cáncer. Como por ejemplo en la mañana desarrollé el tema de cáncer colorectal hereditario o síndrome de Lynch, que se debe a mutaciones específicas en los genes de reparación de DNA. Este es un ejemplo del tipo de análisis genómico utilizando o todo el whole genome sequencing o paneles de genes para el diagnóstico de cáncer hereditario. Y por lo tanto esta tecnología nos permite hacer un diagnóstico y como consecuencia brindar un tratamiento y un seguimiento clínico, una vigilancia clínica al paciente. Y no solamente al paciente, como les dije en la mañana, cuando hablamos de cáncer hereditario es un 50% que van a llegar a las futuras generaciones. Entonces es toda una información importante, valiosa para los miembros de la familia. Cuando analizamos o aplicamos esta secuenciación genómica a nivel de tumor, generalmente es ¿para qué? Para guiar el tratamiento del paciente. Estos son tipos de cáncer somáticos, tumor que no es hereditario,
¿no? La parte en la línea germinativa y en la línea somática, línea de tumor. Entonces, el secuenciamiento genómico nos permite, al igual que el hereditario, identificar mutaciones, alteraciones, que nos va a decir qué tratamiento dar al paciente, ¿no? Específico de acuerdo a la mutación. Y poder proveer el tipo de tratamiento, ya sea quimioterapia, ya sea inmunoterapia, de acuerdo a la alteración genética. Siguiente, por favor. Ese es un ejemplo de cómo se realiza, cómo se utiliza la tecnología de secuenciación en un paciente con cáncer hereditario, que actualmente se utiliza en cualquier hospital, en la mayoría de los hospitales, ya sea en Canadá, en la mayoría de los países de Europa y también en América Latina, como les expuse en la mañana, ¿no? Tenemos la muestra de sangre periférica, se hace el análisis bioinformático, se hace una identificación de variantes genéticas a partir de la muestra de sangre y automáticamente, cuando se identifica una alteración a nivel germinativa, se deriva el paciente al programa hereditario de cáncer. Una información que en la mañana me gustaría recalcar ahora es que es importante esa parte de cáncer hereditario, es muy importante no solamente tener antecedentes de cáncer en la personal, pero también en la familia, sospechar que es un cáncer hereditario cuando ocurre a una edad muy temprana, como por ejemplo menor de 50 años. Actualmente las recomendaciones, debido a que esta tecnología de secuenciación ha permitido, como ya está más accesible, entonces se secuencia más y se encuentra más. Uno hace más y uno identifica más. Entonces lo que se está realizando actualmente, identificando más casos hereditarios. Y las últimas recomendaciones para cáncer colorectal en general, es que todo paciente que está diagnosticado con cáncer han disminuido la edad, era hasta los 50 años, pero menor de 45 años, así tenga antecedentes familiares o no, se haga el análisis genético, una muestra de sangre periférica y el análisis genético. Estas son las últimas recomendaciones clínicas, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel de europeo. Todo paciente con cáncer colorectal menor de 45 años indicar para la parte de medicina genética. Por eso la importancia de saber, también conocer esta parte del cáncer hereditario y por supuesto ya cuando el paciente tiene diagnosticado el cáncer, de acuerdo a la alteración genética que presenta durante el desarrollo del tumor, brindarle una medicina de precisión o terapia. Siguiente, por favor. Este es un proyecto que hemos ganado fondos recientemente de la Sociedad de Cáncer de Noruega. Es justamente y encajaba con este perfil. Es diferente, no es cáncer, bueno, vamos a identificar pacientes con cáncer hereditario, pero es una aproximación de multiómicas para guiar terapias en pacientes con cáncer de ovario. Sabemos que el cáncer de ovario es uno de los cánceres más agresivos. Es un cáncer que se detecta generalmente en estadios avanzados, aunque en Noruega, justamente por esa concientización, toda la información que se le transmite, la educación, se está detectando en estadio 2, 3, no tan avanzado, no en estadio 4. Pero ¿qué sucede con este cáncer de ovario? Este proyecto lo planteamos justamente ante un vacío que identificamos. Este es un proyecto colaborativo con los ginecólogos del Departamento de Ginecología del hospital. Como dice, el 70% de este tipo de cáncer se detecta en estadio avanzado, 3, 4. Es más o menos, el pronóstico es muy pobre. 2 de cada 3 pacientes recurren. Justamente por eso nosotros nos interesamos. ¿Por qué? Porque inicialmente el paciente se le detecta cáncer de ovario. En Noruega, de acuerdo al sistema de salud público, una vez que tiene detectado, que se le detecta, máximo 2 semanas se le va a dar un tratamiento. El tratamiento estándar para estos pacientes es quimioterapia con bevacizumab, es el tratamiento estándar. Más del 90% responden bien al tratamiento, es la primera línea de tratamiento, responden muy bien. Pero justamente es la recurrencia. Después de terminar el tratamiento, que son 6 sesiones, recurren.
nuevamente presentan el cáncer y la recurrencia, y el cáncer, ahí ya la segunda línea de tratamiento que se llama, ya el paciente es resistente. Eso justamente es el interés. ¿Por qué? Y ahí ya el paciente, por eso tiene el pronóstico tan pobre, porque el tratamiento estándar ahí es continuar con la misma quimioterapia y bevacizumab. Pero hemos identificado que existen pacientes, no solamente en cáncer de ovarios, que ellos tienen una alta inestabilidad de microsatélites, tienen una alteración a nivel de los genes de reparación de DNA que les permite tener una inestabilidad. Este grupo de pacientes ya ocurre una fracción de 10 a 15% en cáncer de colon, en cáncer de ovario aproximadamente un 10%. Y estos pacientes que tienen esta alteración se benefician de la inmunoterapia. Esto responde muy bien, un 90%, y la sobrevida aumenta. Pero actualmente en el sistema de salud en Noruega para cáncer de ovario no se da inmunoterapia a estos pacientes actualmente. Inmunoterapia se da para otros tipos de cáncer como melanoma, pero no específicamente para cáncer de ovario. ¿Y por qué? Porque aún no hay evidencia científica que muestren que existe un gran porcentaje de pacientes y el beneficio en cáncer de ovario. Por tanto, existen varios ensayos clínicos que están demostrando la eficacia, pero no están implementados. Por eso este proyecto va en ese sentido. Siendo Noruega el análisis molecular, no hacen el análisis molecular en Oslo, lo mandan a Copenhague, a Dinamarca. Entonces identificamos varios vacíos acá, entonces por eso propusimos a ese proyecto. Siguiente, por favor. Esto para decirle cuál es el impacto. Recién estamos en fase de implementación de este proyecto. Nuestra propuesta es utilizar todas las ómicas. Vamos a hacer Next Generation Sequencing de más de 300 pacientes con cáncer de ovario, de diagnóstico muy pobre. Vamos a realizar la secuenciación en el tumor y en la sangre, pero con proyección a solamente en un futuro implementar el análisis de tumor, porque a partir de tumor se puede también deducir las variantes germinativas. Hay, por supuesto, una tasa de error, pero no es tan alta, y los últimos estudios dicen que a partir del tumor yo puedo obtener la información germinativa. Y este proyecto, uno de los objetivos es demostrar que sí, hay que implementar el análisis genómico solamente a nivel de tumor. ¿Por qué? Sí, es simple también tomar sangre y sacar una muestra, pero también ocasiona un estrés, emociones al paciente de tan solo saber que puede tener un tumor. Y el beneficio de esta información que vamos a hacer Next Generation Sequencing es que a partir de la secuenciación vamos a obtener diferentes signaturas. Es por eso yo inicié esta presentación mostrando todas las informaciones de las tecnologías, la información que vamos a obtener de cada tecnología, como es de la secuenciación. Vamos a obtener información a nivel de mutación, vamos a tener no sé cómo se dice, tumor mutation burden, vamos a tener la inestabilidad de microsatélites, el perfil a partir de la secuenciación. Ese tipo de información va a direccionar al paciente. Pacientes que tienen una alta tumor mutation burden van a darse un específico, como por ejemplo ahí, estos pacientes se ha demostrado en otros tipos de cáncer que si son inestables, si tienen alguna deficiencia en los genes de reparación, son beneficiados de la inmunoterapia. Van a tener un buen pronóstico, responden bien a la inmunoterapia. ¿Qué más nos va a brindar la secuenciación? Nos va a brindar información no solamente a nivel somático, sino también a nivel germinativo, que vamos a deducir, y también nos va a brindar, por ejemplo, información de mutaciones en gen BRCA1, BRCA2, que se sabe que responden muy bien a PARP o bevacizumab, a la terapia que se le va a dar al paciente. Otro tipo de mutación, por ejemplo, en el gen BRAF, NRAS, KRAS, PIK3CAS, mutaciones en esos genes que la secuenciación lo va a brindar, se le va a dar ese tipo de tratamiento, ese tipo de droga, no sé, ese tipo de tratamiento, datrafenab, trametinib, entre otros. Y así sucesivamente. Y como también expuse en la mañana, la investigación nunca termina. Va a existir, vamos a encontrar otro tipo de alteraciones que aún
no hay un tratamiento específico y que puede ser sujeto para futura investigación. Siguiente, por favor. Quedan 5 minutos. Ok. Por tanto, también, bueno, terminar estos últimos slides para mencionar aquí que actualmente, no solamente en la línea de allá, son las ómicas que he presentado, metabolómica, proteómica, transcriptoma, entre otros, sino también ahora están apareciendo bastante la información de secuencias de datos bioinformáticos, que ellos todo conjunto, no solamente la parte experimental, sino asociándolo a la parte de la bioinformática, del análisis de datos puros nomás, nos pueden brindar una información para la toma de una decisión clínica y también para el desarrollo de nuevos tratamientos. Siguiente, por favor. Y bueno, nuevamente acá estos son estudios de ensayos clínicos, principalmente estudios prospectivos, ¿no?, que se están realizando justamente en tipos de cánceres donde no se ha encontrado un tratamiento, donde se quiere ver qué alteraciones genéticas tiene ese paciente y qué posible tratamiento se le puede dar al paciente. Entonces se basan los ensayos clínicos principalmente en estudios prospectivos, donde se hace una secuenciación, se hace un molecular tumor board, que es muy importante eso. ¿Por qué? Porque uno de las secuencias encuentra muchas informaciones y tiene que ver un equipo multidisciplinar e identificar qué tipo de alteración genética yo voy a tratar, experimentar para darle un tratamiento específico. Eso es muy común, muy importante para proveer tratamientos de medicina precisión. Tiene que haber siempre un molecular tumor board y en base a eso se decide este tratamiento, por ejemplo al BRAF en cáncer de ovario que no está implementado en el sistema, vamos a utilizar este tratamiento. ¿Y cuál es la evaluación? ¿Cómo yo evalúo si esta nueva droga, este nuevo tratamiento es efectivo? Analizando la sobrevida, ¿no? Progression Free Survival. Siguiente. Y finalmente terminar esto con que ahora no solamente es secuenciación, sino también la inteligencia artificial. En la parte superior encontramos que ahora, por ejemplo, la biopsia, las imágenes, el diagnóstico clínico, ya todo es utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Se hace un corte, ya el patólogo ya no es tan primordial, ¿no? Todo es análisis, la emisión del diagnóstico en base a la utilización de la inteligencia artificial. Tanto al inicio, para brindar el diagnóstico, como también en la segunda parte, cuando se utiliza, cuando el patólogo sí analiza y no encuentra tumor o muestras tumorales. En los casos negativos no simplemente se dice no tengo cáncer, sino esos casos negativos van y se realizan con inteligencia artificial. Siguiente, creo que es el último. Sí. Bueno, agradecer nuevamente por la invitación, muchísimas gracias al comité organizador y bueno, gracias. ¿Hay alguna pregunta del público asistente? ¿Sí? ¿Qué tal? Primero, muchas gracias por esta conferencia y más que nada mi pregunta iba si se toma en consideración. Tengo una pequeña información que había encontrado justo en un libro. Menciona que dentro de un cáncer sólido, por ejemplo, pueden existir incluso dentro de estas células distintos tipos de mutaciones, ¿no? Como es que no es algo tan homogéneo, por decirlo así. Entonces mi pregunta iba a si se toman estas consideraciones de distintas mutaciones en distintas células en este secuenciamiento. O sea, se secuencia solo una célula, se trata de secuenciar todo el tumor, o cómo es que se da este secuenciamiento. Otra es si al aplicar esta terapia también se toma en consideración que podría haber, por ejemplo, los cánceres secundarios, ¿no? O incluso la misma metástasis tiene esta diferencia de mutaciones con respecto al cáncer primario, ¿no? Quisiera saber si se está considerando en esta parte, ¿no?, de esta terapia. Gracias por tu pregunta. La secuenciación generalmente para dar un diagnóstico y tratamiento es el whole genome sequencing, el secuenciamiento total, generalmente para el diagnóstico y tratamiento. En investigación, y eso cuando haces el whole genome sequencing,
te da mutaciones específicas en diferentes genes. Ya para investigación, para analizar, para identificar más, últimamente están haciendo para el tratamiento el single cell sequencing. Y es lo que tú dices, es para identificar que cada célula tiene mutaciones diferentes. Eso se está investigando bastante, pero no se ha concluido 100%, no se puede aún implementar en la parte clínica. Está en mi conocimiento a nivel de investigación, porque es tan heterogéneo, tiene tantas mutaciones una célula de la otra célula, y en ese proyecto que de cáncer de ovario me olvidé, vamos a hacer single cell sequencing, pero para los pacientes que no responden, porque es muy heterogéneo y es para analizar más que nada los genes asociados al sistema inmune, que son los más representativos para la progresión del cáncer. Y respecto a después, cuando el tratamiento específico, sí se da, por ejemplo, en caso de la inmunoterapia, por ejemplo, se da el tratamiento, o por ejemplo para BRAF1, pero se le hace el seguimiento del paciente. El paciente responde por un tiempo, pero después también se vuelve resistente. Entonces, nuevamente se obtiene una muestra, nuevamente, justamente por eso se hace, creo que dependiendo del cáncer, 1 año, 2 años, y nuevamente se hace el otro análisis genético para dar el tratamiento específico de acuerdo al cambio genético. Muchas gracias a la doctora Ángeles Domínguez, un fuerte aplauso para ella, gracias por su participación. Vamos a continuar con la relación de expositores. Ahora invitamos al doctor Ángel Mauricio Castro Gamero. Él también es biólogo, graduado de nuestra facultad, doctorado en genética humana por la Universidad de São Paulo en Brasil, hizo su postdoctorado también en genética humana por la misma universidad. Desde el año 2015 él es docente investigador de la Universidad Federal de Atenas en Minas Gerais, es coordinador del laboratorio de genética humana en esa misma universidad, también actualmente es coordinador del programa de posgrado en biociencias aplicadas a la salud de la misma universidad. Es miembro de la Sociedad Brasileña de Genética y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Genética. Sus proyectos de investigación buscan identificar las bases genéticas que promueven la heterogeneidad intratumoral e inestabilidad cromosómica en diversos tumores, usando como modelos de estudio muestras de pacientes, líneas celulares, cultivos primarios, etc., aplicando herramientas de citogenética clásica y molecular, además de técnicas de biología molecular, cultivo celular, estudios funcionales tanto in vitro como in vivo. Le damos un fuerte aplauso a Ángel Mauricio Castro y estamos también con su producción. Buenas tardes a todos, muchas gracias José. Quiero agradecer infinitamente la oportunidad de estar aquí, principalmente a la comisión organizadora del evento del IGUA, a la Facultad de Ciencias Biológicas y a la Universidad de San Marcos, obviamente como nuestra alma mater, que nos recibe con los brazos abiertos y que nos permite conversar directamente con ustedes, colegas, estudiantes, profesores, investigadores, que como todos nosotros queremos contribuir científicamente con el conocimiento que tenemos sobre esta enfermedad tan devastadora que concentra todos nuestros esfuerzos. Muy bien, a lo largo de la presentación voy a intentar responder algunas preguntas y primero presentar algunas preguntas que nos hicimos a lo largo de estos años de nuestro trabajo, básicamente algunas investigaciones recientes, y intentar responder también sus preguntas como biólogos, como profesionales del área interesados. Como nosotros sabemos, el material genético que gobierna nuestras funciones está organizado y bien empaquetado en cromosomas que siguen una organización extremadamente fina a nivel de compactación de DNA. Este DNA forma estructuras solenoides básicamente gracias a la unión de estructuras menores repetitivas llamadas nucleosomas. Debemos recordar que estos nucleosomas están formados por 8 histonas centrales, ¿no?, conocidas como un octámero de histonas, con una histona H1 que es responsable por la estabilidad de este nucleosoma. ¿Sí? ¿Okay? Y el material genético, en determinado momento, precisa ser
liberado para que haya una determinada expresión o represión genética. Entonces hay